Hola, bueno, buenas tardes. En este video les voy a hablar sobre argumentos por autoridad. El argumento por autoridad es uno de los tipos de argumentos inductivos. ¿Por qué? Porque las premisas le dan un apoyo parcial a la conclusión. El argumento por autoridad podemos decir que es un llamado argumento indirecto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos clasificar argumentos en directos y argumentos indirectos. ¿Cuáles serían los argumentos directos? Aquellos en donde nosotros tomamos conocimiento directamente del objeto, por lo tanto argumentamos directamente sobre lo que nosotros conocemos. Los argumentos indirectos en este caso sería cuando nosotros confiamos en el conocimiento o en la autoridad de otra persona. Eso se llama argumento de autoridad. Las características del argumento por autoridad tenemos que estudiarlas de las características que establece Weston, en donde fija cuáles son las características, pero podemos enumerar algunas principales. La número 1, que ya conocemos muy bien, es definir quién es una autoridad. Lo que nos enseñó la teoría del conocimiento, lo que vimos en la primera parte de Villoro, ahí pudimos ver qué es lo que es una autoridad. Una autoridad podríamos asociarlo a lo que sería un sujeto epistémico pertinente. Un sujeto epistémico pertinente, un especialista, alguien que sabe sobre un determinado tema. Por lo tanto, sería una autoridad sobre el tema. Está más de decirlo que la autoridad es el idóneo sobre el tema determinado. Acá existe jerarquías, por lo tanto la autoridad sería el que esté en la escala jerárquica superior, porque sería quien sería la autoridad. Puede ser que haya un conflicto entre autoridades, en ese caso el argumento sería falaz. ¿Por qué? Porque no estarían de acuerdo las autoridades sobre determinado tema, salvo que haya uno de jerarquía superior que nos aclare cómo sería la solución de ese tema. Por lo tanto, sería muy importante saber que primero, para poder citar a una autoridad, que esa autoridad sea realmente una autoridad en el tema que nosotros estamos hablando. La autoridad no necesita, como decíamos, de título, etc. Simplemente necesitamos que sea un idóneo sobre la materia y la jerarquía. La característica más importante que tenemos en el argumento por autoridad, además de que realmente la autoridad que nosotros citamos sea una autoridad en el tema, es que hagamos una cita correcta de la autoridad. ¿Qué sería una cita correcta? En primer sentido, no modificar el sentido de lo que la autoridad quiso expresar. Por lo tanto, si nosotros hacemos citas parciales, no completas de la cita que nosotros estamos realizando, sería una falacia, porque de esa forma estaríamos cambiando el sentido de lo que quiso hacer el autor. Por lo tanto, uno de los cuidados que nosotros tenemos que tener es no modificar el sentido que quiso darle al texto el autor, y en este caso la autoridad. Una cita completa no modificaría ese sentido ni lo sacaría de contexto ni de contexto. La otra característica sería hacer la cita correcta, sería que nosotros podemos corroborar cuál es esa cita del autor. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que dar todos los elementos necesarios para que el oyente o la persona que lee nuestro argumento pueda corroborar que esa autoridad realmente lo manifestó de esa manera. ¿Cómo se hace? Si lo manifestó a través de un libro, tenemos que decir en qué libro, qué edición, tomo, página, párrafo, todos los elementos esenciales para poder identificarlo. No podríamos citar, por ejemplo, hacer una cita general, decir, por ejemplo, como lo dijo Platón, y no podríamos identificar ni cuándo lo dijo, ni cómo lo dijo, ni ubicar a dónde lo dijo. Modernamente se puede hacer una cita con link de sitios web, en donde perfectamente haciendo un clic podríamos ubicar cuál es la cita correcta. Por lo tanto, es muy necesario y requisito esencial que nosotros podamos corroborar eficazmente la cita y que esa cita no haya cambiado, no se le haya cambiado el sentido. Cuando hablamos de una autoridad, estamos hablando de autoridad del idóneo, y es necesario que citemos a una persona que realmente sea una autoridad. Cuando haya conflicto de autoridad, tenemos que buscar a alguien de una jerarquía superior para que solucione ese problema.
Este más los requisitos que dice Weston son los necesarios para que nuestro argumento por autoridad sea correcto. Bueno, nos vemos en el próximo.